revisé las encuestas que me mandaron algunos y pues bueno, veo que algunos pues ya tienen muy buen concepto, pero hay algunos que pues también no está de más que los repasemos, ¿no? Los temas. Ok. Bien. Les recuerdo que se supone que van a ser 3 sesiones. Bueno, el máximo son 3 sesiones. Serían hoy, mañana jueves y el lunes, ¿sale? Pero dependiendo de cómo vayamos avanzando, pues vamos a terminar podemos terminar antes, ¿sale? Muy bien. Primero que nada, ¿me escuchan bien todos? Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha bien, maestra. Muy bien. Sí, bueno, se escucha, maestra. Perfecto, jóvenes. Muy bien. Pues voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Y por favor les pido que por medio del micrófono me digan cuando ya puedan ver la presentación para que comencemos, ¿sale? Ya la logro ver, maestra. Sí, se ve muy bien. Perfecto, gracias. Pues bueno, entonces vamos gracias, con temas selectos de ciencias naturales en su curso propedéutico. Ok. Bien, como todos conocemos, toda la materia, la masa que existe, todo lo que se puede, digamos, tocar, por decirlo así, todo lo existente, todo está hecho de materia, ¿no? Y esta materia, la unidad más pequeña de la materia, todo lo que existe en nuestro universo, está hecho ¿de qué? De átomos, ¿no? Permítanme un segundito. Buenas tardes, Juana. Bienvenida. Les decía entonces que todos estamos hechos de materia, todo está hecho de átomos. Y estos átomos tienen diferentes pesos, tienen diferentes, ¿cómo podemos decir? Características, ¿no? Por lo tanto, pues hay diferentes átomos, tipos de átomos, que, dependen principalmente del elemento del cual se encuentren hechos, ¿no? Bien, y eso también depende mucho de los electrones que existan, porque un átomo pues sabemos que está hecho principalmente de electrones, neutrones y positrones, ¿no? Si no me equivoco. Si me equivoco en alguna cosa me corrigen, ¿eh? Pero pues bueno. Ok. Y bueno, cuando nosotros juntamos dos átomos, ya sea del mismo elemento o de diferentes elementos, se crea lo que se llama una molécula. Vamos a cambiar de color para que sea más visible. A ver, no. Bien, una molécula. ¿Reconocen ustedes esta molécula? Bien, los escucho. ¿Alguien que reconozca esta molécula? ¿El nombre común de esta molécula? Lo del argón, H2O. Exactamente. ¿Sí? H2O. Los voy a poner así para ir viendo si ponen algún mensaje. Ok. Bien. Y bueno, ahora, los seres vivos, bueno, para empezar, pues como les decía, todo lo existente en nuestro planeta Tierra, en nuestro universo, etcétera, está hecho de átomos, ¿no? Pero hay una diferencia entre los seres vivos y los seres no vivos. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo. Una de las principales es que los seres vivos estamos hechos de no todos los elementos, y más bien estamos hechos principalmente de algo que podemos abreviar como chunks. Ahorita lo vamos a ver más a fondo,
que es principalmente el carbono, seguido del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son y más que nada estos primeros 4 son los principales elementos que nos forman a nosotros los seres vivos. Claro, esto en forma orgánica. Recordemos que hay elementos en forma orgánica y hay elementos de forma inorgánica. Esto tiene que ver con posiciones de los electrones, etcétera, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Bien, entonces, cuando las moléculas, algunas moléculas biológicas se juntan, hacen macromoléculas, y estas macromoléculas, al juntarse, pueden crear lo que es una célula. Una célula es la unidad fundamental, la podemos conocer como la unidad fundamental de los seres vivos. Algo más pequeño que una célula no puede ser considerado un ser vivo. A partir de la célula ya esto es un ser vivo. Animal, planta, bacteria, etc. Bien, es más, estas pequeñas partes que forman a la célula se les llaman organelos, pero todavía no serían considerados un ser vivo. Y bueno, a partir de aquí ya podemos decir que es un ser vivo individual. Pero estos seres vivos, hay algunos que son del mismo tipo y que pueden juntarse con otros. Al juntarse con otros y al obtener un beneficio de estar juntos, se les llama organismos multicelulares. Ahora, cuando estas células están juntas y además de beneficiarse unas a otras, trabajan en conjunto y dependen unas de otras, ya hablaríamos de organismos pluricelulares. Cuando estas células se juntan, pueden crear lo que se llama, en algunos organismos, pueden crear lo que se llama un tejido, el conjunto de varias células. Y estos tejidos, bueno, tienen diferentes funciones, etcétera, ¿no? Cuando diferentes tipos de tejidos se juntan para una función en un lugar, pueden llegar a formar lo que nosotros conocemos como órganos. En este caso, bueno, tenemos el ejemplo de un pulmón, una laringe, una faringe, el corazón, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente solamente pueden generar este tipo de órganos. También, por ejemplo, en animales más simples generan un sistema nervioso, bueno, nervios o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al juntarse los varios tejidos forman órganos. Y estos órganos, cuando se juntan, cuando los juntamos con una misma función o un mismo objetivo, pues podemos decir que forman un aparato o un sistema. Un ejemplo es el sistema digestivo, que está conformado y no solamente reducido a la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano. Y así con otros, y bueno, el sistema digestivo pues se encarga de procesar los alimentos, procesar la materia y energía que vamos a nosotros después a utilizar para poder llevar a cabo acciones, ¿no? Recordemos también que la energía, ¿alguien me puede decir qué es la energía? ¿Quién quiere decirme qué es la energía? Lo pueden decir con el micrófono, alcen la mano, o lo pueden escribir. Profe, yo entiendo por energía, hay dos tipos de energías. Una de ellas, energía, puede ser como de la persona al realizar trabajos. Y otra energía puede ser como energía solar, energía eólica y todo eso. Perfecto, muchas gracias, América. Pues sí.
En sí, la energía es la capacidad para realizar algún trabajo, ya sea de un cuerpo en movimiento, de uno que no está en movimiento, de un ser vivo, un ser no vivo, etcétera, ¿no? Es la capacidad para poder generar algún tipo de trabajo, movimiento, o parar un movimiento, lo que sea, ¿no? Un momentito. Y esta energía, como dice su compañera, podemos clasificarla en varios tipos, ¿no? Y de varias maneras. Ahorita vamos a ver que no solo hay una clasificación como tal. Por ejemplo, podemos clasificarla dependiendo de la fuente de energía, ¿no? Como dice, solar, eólica, hídrica, etcétera, ¿no? También la podemos clasificar como cinética o potencial, ¿no? Que es la forma en la que se está utilizando o no utilizando la energía, ¿no? Etcétera. Bien, gracias. Y bueno, entonces, pues bueno, de eso se encarga básicamente el aparato digestivo de los seres vivos, o los órganos o organelos digestivos de los seres vivos, de procesar la materia y la energía que entran al organismo, y transformar esta energía en una energía que nosotros podamos utilizar. Un momentito. Bien. Y bueno, cuando juntamos entonces los tejidos, los órganos u organelos, y de ahí juntamos estos organelos en aparatos o sistemas para animales superiores, podemos ver que formamos un ser vivo. Pueden formar seres vivos. Seres vivos más complejos que están hechos a base de células, que están hechos a base de moléculas orgánicas. Y entonces a los seres vivos los podemos ir clasificando, dividiendo, agrupando o conociendo de diferentes formas, ¿no? Cuando tenemos a un solo ser vivo, le llamamos individuo. Este individuo, este ser vivo, este organismo tiene su propia especie. Tiene su propio código genético, su propia forma de funcionar en este mundo para poder pues existir, ¿no? Ahora, cuando este ser vivo se junta con varios de su especie, es decir, que comen lo mismo, que funcionan de la misma forma, etcétera. Claro, cada uno va a tener sus peculiaridades, ¿no? Tal vez tenga alas más largas que otros, pero a final de cuentas, este pajarito come gusanos en vez de nueces, ¿no? Entonces todos los de su población, todos los de su misma especie, obviamente van a comer igual gusanos en vez de nueces porque están hechos para comer gusanos, ¿no? Y esto lo dicta su código genético. Bien, cuando juntamos a varios individuos de la misma especie en el mismo tiempo y en el mismo lugar, es decir, varios de estos pajaritos el día de hoy a las 5 de la tarde, o durante el mes de enero, o durante el 2021, en el parque de la ciudad de Oaxaca, o en el parque de Ixtlán, en el parque de Villa Alta, en cualquier parque, pero en un solo lugar, entonces se le puede llamar, o en el Parque de México, o en toda la selva lacandona, o en el estado de Oaxaca, pero digamos ya tenemos un lugar fijo, se les llama, cuando repitiendo otra vez, juntamos varios individuos de la misma especie en el mismo tiempo y lugar, se les llama población. Cuando estas poblaciones, es decir, una población de pajaritos, una población de lobos, una población de caracoles, una población de esta especie de flor, una población de ratones, etcétera, coinciden en el mismo tiempo y espacio también y están compartiendo sus recursos, se les va a llamar comunidad. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Individuo, ¿no?
cuando sumamos el individuo con individuo de la misma especie que compartan el espacio-tiempo, es un individuo. Cuando juntamos estas, ya es una población. Ahora, cuando tenemos a las poblaciones, otras poblaciones, y le sumamos el espacio y el tiempo, hacemos una comunidad biológica y cuando a esto se le suma y también comparten recursos, cuando tenemos una comunidad y se le suman los seres no vivos, que son la parte abiótica, esto lo anotamos aquí para que sea un poquito más claro, ¿sale? Abiótica, también el tiempo y el espacio. Entonces hacemos un ecosistema. Podemos hablar de un ecosistema. Si nos damos cuenta, estos son los que tienen en común las poblaciones. Bien, para no confundirnos más, ¿sale? Porque bueno, aquí también hay espacio-tiempo y aquí hay los recursos, pueden ser recursos bióticos y no bióticos. Es decir, puede ser el espacio donde duermen, el aire que respiran, pero también puede ser las presas que comen o los depredadores, etcétera, ¿no? Bueno, aquí no serían sus recursos depredadores, pero bueno, serían parte aquí ya serían parte en el ecosistema esto sería parte del ecosistema y esto es lo que comparten. Esto es parte de la comunidad biológica y esto es lo que comparten. El individuo y los otros individuos de la misma especie son parte de la población y lo que comparten es el espacio y el tiempo. Más o menos espero que va quedando claro. Bueno, ok. Ahora, cuando varios ecosistemas, que es decir, tenemos todas las
las poblaciones de la comunidad con su parte abiótica. Cuando estos ecosistemas se juntan en nuestra biosfera, en nuestro planeta, pues se le llama biosfera, ¿sale? Bien, esto para saber cómo tenemos organizado, cómo solemos organizar a nuestro planeta, ¿no? Desde lo más pequeño, que es un átomo, que puede formar a un ser vivo o puede no formar a un ser vivo, puede ser nada más materia, algo inanimado, hasta llegar a la célula, donde ya es un ser vivo, y finalmente pasamos por los individuos para llegar a la biosfera. Bien, aquí entonces les decía que en el caso de los seres vivos tenemos átomos, aquí casi no se ve, pero son los chunks: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cuando estos elementos orgánicos se juntan, pueden llegar a formar moléculas biológicas, como en el caso de los nucleótidos, por ejemplo. Y los nucleótidos son aquellos que formados por un fosfato, por grupos químicos, ¿no? Que en este caso es un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Y estos forman algunas macromoléculas, como lo son, en este caso, el ADN o el ARN. Aquí, pues, si podemos recordar más o menos, el ADN y el ARN se diferencian básicamente en dos cosas. En la azúcar pentosa, que es esta parte de acá, recordemos que el ADN y ARN son acrónimos, es decir, que juntan una frase sí, un nombre largo en nada más lo resumen, ¿no? En sus iniciales. Entonces, el ARN es el ácido ribonucleico. Y el ADN es el ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que sí tiene el oxígeno, perdón, el ARN sí tiene oxígeno en esa parte, y el ADN no tiene el oxígeno. Nada más en esta parte de la azúcar pentosa, que se le llama ribosa o desoxirribosa. Digamos, este nucleótido es esta partecita del ADN. Y esta partecita del ADN es este pequeño palito que está acá. El ADN sí contiene oxígeno. Perdón, esta es la base nitrogenada, disculpen. Y la azúcar ribosa, o desoxirribosa, en lo que se diferencia es en esta parte de acá. Si no tiene un oxígeno, entonces va a ser un ARN, y si sí tiene va a ser un ADN, y si sí tiene el oxígeno, va a ser un ARN. La falta de ese oxígeno permite que se puedan acoplar y se pueda hacer una doble hélice en el ADN, y cuando existe ese oxígeno, pues no puede hacer la doble hélice. Y bien, también otra cosa en la que se van a diferenciar el ADN y el ARN es que, si nos damos cuenta aquí, ADN y ARN tienen citosina, que es una base nitrogenada, ¿no? Que tiene nitrógeno. También tienen guanina, tienen adenina, pero la última base nitrogenada se diferencia en que en el ARN tiene un uracilo y en el ADN tiene tiamina. Bien. Y bueno, este era algo relativamente rápido acerca de las macromoléculas que se generan a partir de biomoléculas hechas por átomos orgánicos, que, como les decía, hacen las biomoléculas más grandes: ADN,
triacilglicerol, glucosa, glutamina, de glucosa, un anillo de glucosa o de glucosa, insulina, entre otras cosas. Todo esto se contiene o va a pasar a través de la célula para su correcto funcionamiento, y de ahí una célula, varias células del mismo tipo o de la misma especie, que se juntan y dependen unas de otras y tienen diferentes funciones, van a generar muchas veces un organismo mucho más grande, como lo es esta abeja o esta flor. Y estos organismos van a ser parte de la biosfera, la parte viva de nuestro planeta Tierra. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, maestra, vamos bien. Perfecto. Un momentito, me voy a poner un poco. Bien. Ok, ahora, ¿quién me puede decir qué es la física? Bueno, antes de que me digan qué es la física. Todo esto que hablamos es, como les decía, es acerca de más o menos cómo podemos ver, cómo está organizado nuestro planeta Tierra, ¿no? Nuestro mundo, nuestro universo. Ahora, para poder entender a nuestro universo, el lugar en donde existimos, nos ayudamos los seres humanos de 3 ciencias, que son la física, principalmente la física, la química y la biología. Ahora, ¿qué es la física? ¿Quién me quiere decir qué es la física? ¿O qué estudia la física? Ya dijimos que es una ciencia, pero ¿qué estudia la física? Pues estudia lo que es las leyes de la materia, de la energía, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ok. Gracias, Gerardo. A ver, Orlando. Es como la ciencia que estudia o explica fenómenos naturales, temas, algo así. Ok. Bien. ¿Y la química, jóvenes? ¿Qué estudia la química? La ciencia que estudia la composición de los seres humanos, bueno, la composición de los seres vivos, no vivos. Ok. Sí, por ahí va. ¿Alguien más? Todo lo relacionado con los elementos, los elementos que conforman las tablas periódicas, todo lo que tiene que ver con reacciones, combinaciones, algo así entiendo. Bien. ¿Y la biología qué es lo que estudia, jóvenes? Pues lo relacionado con la vida de todos los seres vivos. Ok. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Algo relacionado con la biosfera, algo así. Ok. Muy gracias, jóvenes. Gracias por su participación. Bien, entonces, sí, más o menos por ahí van los conceptos. Vamos a conceptualizarlo un poquito más concretamente. Y podemos decir entonces... Un segundito. Que la física entonces es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios, de forma resumida. Entonces, va a estudiar las interacciones que ocurren en la naturaleza, o sea, bueno, que existen, desde lo microscópico a lo macroscópico, y va a estudiar las estructuras y los cambios que generan. Básicamente en la materia y la energía. En cuanto a la química, es la ciencia que estudia a las sustancias y sus interacciones, básicamente. Como decían, los átomos, la materia,
las sustancias en general, ¿no? Ya sean, a veces uno se puede imaginar como sustancia a lo líquido, pero no toda sustancia es líquida. Bien, y la biología es la ciencia que estudia, como decían más o menos sus compañeros, la ciencia que estudia a los seres vivos. Esta ciencia, y bueno, todo lo relacionado con los seres vivos, estudia el origen de estos seres vivos, la evolución de los seres vivos, las características de los seres vivos, los procesos vitales que llevan a cabo para pues estar vivos, el comportamiento de estos, la interacción y la interacción que tienen con su alrededor, ¿no? Con su medio ambiente. Ok. Entonces, ya vimos más o menos un poquito de química, bioquímica. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es las características fisiológicas de los seres vivos. Ok. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿qué es un ser vivo? ¿Cómo podemos decir que un ser vivo es un ser vivo y que no es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Pues es algo que, de entrada, que tiene vida y que tiene todo un ciclo, que nace, que crece, se desarrolla y que muere. Ok. Gracias, Gerardo. ¿Quién más? Podría ser algo así como algo que tenga, bueno, más que la energía también, bueno, que cumpla con ciertas condiciones como energía o que esté hecho de células, algo así. Bien. Gracias, jóvenes. Pues sí, bueno, ponemos en este tema características fisiológicas de los seres vivos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos saber que una computadora es una computadora, que un humano es un humano, que una lapicera es una lapicera, que el día es cómo podemos diferenciar entre el día y la noche, etcétera? Con todo, pues por medio de sus características, ¿no? Una computadora sabemos que tiene una pantalla, que puede hacer ciertos procesos, etcétera. Una lapicera es un objeto generalmente que tiene varios huecos para que podamos introducir ahí nuestro material de trabajo para como lápices, colores o lápices de color, como lo quieran decir, borradores, etcétera, ¿no? Un ser humano tiene ciertas características que los distinguen de un gato, de un perro, etcétera. Y también del día y la noche, pues bueno, el día tiene ciertas características que lo distinguen de la noche, ¿no? Principalmente, pues la luz del sol, ¿no? Pero sí tiene otras características. Ok. Bien, entonces por eso pusimos aquí las características de los seres vivos. Porque por medio de las características vamos a saber que un ser vivo es un ser vivo y lo vamos a poder distinguir de un ser no vivo. Las siguientes características que vamos a mencionar son las características con las que debe cumplir todo ser vivo. Si no cumple con ellas, no se puede considerar un ser vivo. Ahora, todos los bueno, pueden ver las imágenes, ¿no? Pueden ver la imagen de aquí. Pueden ver varias, ¿no? Vemos una serpiente. Bueno, esta es una serpiente. Aquí está su cabeza. Un gato, un perrito, unas microalgas, esto parece salmonela, bueno, unos microorganismos, hongos, algas, bueno, macroalgas, un árbol, una mosca. Estos son, se llaman rotíferos, son microorganismos. Un virus, un molino, una botella, un río y una roca. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen, por favor levanten la mano, que todos los que están en la imagen son seres vivos?
Ok, entonces, ¿cuáles son los no seres vivos? ¿Cuáles de estas imágenes no tienen a un ser vivo? O bueno, no son un ser vivo. Pues la botella, no sé, el molino, lo que parece la piedra, Ujú, el agua, ok, no sé, parece, no sé qué sea, esas como roditas verdes. estas son microalgas. Ah, ok, bueno, esos son seres vivos. Ok, Y para mí serían esos tres que mencioné. bien, gracias Gerardo. América, ¿puedes repetir lo que había dicho, por favor? Y ahorita le damos la palabra a Daisy. Primero América, por favor, y luego Daisy. Los seres vivos, pues todo lo que tenga vida, ya sea plantas como Ok. ¿Y de esta imagen, todos están vivos o cuáles son los que no están vivos? ¿De cuál imagen, perdón? ¿Es la misma? Sí, de esta... bueno, de estas imágenes le decía a América y Ah, ahorita ok. pues a los demás. Ujú. ¿Cuáles no están vivos? Estos o todos están vivos. Adelante América y ahorita pasa Daisy y ahorita vemos quién más levantó la mano. los que tienen vida, como por ejemplo la mosca, el gato, la serpiente, el perro y las algas. Okay. Y los Ujú. Disculpe, la escucho, la interrumpí. Adelante. ¿América? Bueno, vamos con el siguiente, ¿sale? En lo que se conecta su compañera. Bueno, o tal vez ya acabó la participación, ¿ok? Daisy también quería participar, ¿no? Adelante, Daisy. Ah, ajá, igual como el compañero, ¿no? Yo creo que los no vivos serían la roca, el molino y la botella. En sí, yo creo que el agua, pues sí tiene vida porque han de vivir algunas especies ahí y ha de tener bacterias, pero en sí, pues no sé si sea vivo o no vivo. Igual con los hongos, pues digo, o sea, sí decimos las plantas están vivas, pero en realidad no sé si sean seres vivos o si aplica en seres vivos ahí en las plantas. Bueno, solo en los hongos, ¿no? Porque los demás sí. Bien, gracias. Está bien que es perfecto que digan que se planteen ese dilema, ¿no? Que digan, no estoy segura de si una planta está viva o no, o si el río está vivo o no. Ujú. Y dice su compañera, Reina, la botella, la roca y el molino no son seres vivos, ¿no? Ok, entonces, eh, ¿cuántos de ustedes creen que el río sí está vivo? ¿Y cuántos creen que no? Primero alcen la mano quienes piensen que no es, perdón, que sí está vivo. Ok, Reina piensa que sí está vivo. Ok, ¿quién más? Homenaje.
A ver, permítanme. Y Juana. Ok. Bien, ¿quiénes piensan que no está vivo? Bajen la mano, por favor, los que... ¿No? Ok. Gerardo piensa que no está vivo, Orlando tampoco. ¿Quién más piensa que no está vivo? No se preocupen, no es para... se vale equivocarse, no es para evidenciar a nadie. No crean eso. Simplemente que ahorita vamos a ver, vamos a discernir si es un ser vivo o no y por qué, ¿sale? Bien, gracias por su participación, jóvenes. Voy a bajar su mano. ¿Quién hizo la mano? Gerardo, a ver, adelante, Gerardo, dígame. No, perdón, se lo iba a bajar. Ok. De acuerdo. Bien, entonces, bueno, generalmente pues sí podemos saber que la mayoría estamos de acuerdo con que la botella, la roca y el molino no están vivos, que estas microalgas, el perro, el gato, la serpiente y los hongos y la mosca, y bueno, y estos rotíferos sí están vivos, ¿no? Incluso podría ser que estas bacterias sí. Y hay duda acerca de si el río, las algas y las plantas están vivos o no. Bueno, vamos a ver. Bien. Las primeras características de los seres vivos que vamos a ver son las siguientes. La composición de chunks. Es decir, hechos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, orgánicos. También estamos hechos de otros elementos, pero básicamente estamos hechos y más que nada de carbono. Entonces, de estos organismos, de todas estas imágenes, lo que puede que no esté hecho de chunks son el molino, la roca, la botella, ¿no? La roca sí puede tener carbono también, puede tener azufre, puede tener fósforo. La botella muy posiblemente no tenga carbono. Bueno, sí, carbono sí, pero no sé. Azufre, por ejemplo, tal vez no. O fósforo. Entonces aquí ya se descarta, ¿no? El río podría contener todos estas moléculas y está bien. Y así. Ahora, todos los demás que vemos aquí, sí tienen eso. Entonces decimos que el molino puede o no tener chunks. Entonces lo dejamos entre comillas, ¿no? Bueno, entre paréntesis. Ahora, todos los organismos tienen organización celular. Es decir, por organización celular, para empezar, tenemos que ver que tengan células. Que estén formados por células. Bien. La serpiente sí está formada por células. Los hongos están formados por células. Las células, pues, están formados por una célula, ¿no? El molino no está formado por células. Puede que haya bacterias pegadas, etcétera, pero no están formados por células. El virus podríamos decir que es un tipo de célula. ¿Por qué? Porque tiene su núcleo, tiene una capa orgánica que la separa de el exterior y el interior. Entonces, sí, podríamos decir que sí es una célula o algo parecido a una célula. Ahora, la roca no tiene células, no está hecho de células. La botella tampoco está hecha de células. Y el río está hecho de células, jóvenes. Sí contiene células, sí, tiene muchos microorganismos adentro, pero el río no está hecho de células. El río sí tiene vida dentro, es decir, hay formas de vida dentro, pero no tiene como tal
no está formado de vida. Tiene vida dentro, pero no está formado de vida. Es como el aire. En el aire hay muchos microorganismos también. Hay muchos virus, bacterias, esporas de hongos. Pero el aire no está vivo. Igual la tierra. ¿Por qué? Porque no están formados de una célula como tal. Hay células en ellas, pero no están formados por una célula como tal. Bien. Ahora, crecimiento, desarrollo y muerte. Bueno, perdón. En la parte de la organización celular. Es como las células se van a organizar. Cómo se comunican entre ellas y trabajan para poder funcionar, para poder existir. Es decir, tiene una estructura funcional con el propósito de cumplir sus fines o metas. Es decir, tanto una célula única como células en conjunto para formar un ser vivo más grande van a estar formados por una célula mínimo y van a tener, si es una célula nada más, entre sus organelos va a haber intercambios químicos que que podríamos traducir como comunicación entre ellos. Y entre los organelos de la célula van a comunicarse y van a trabajar en conjunto para que la célula siga existiendo, siga viva. Igual, el virus pues va a tener ese mismo proceso. La serpiente, todas las células de la serpiente van a tener su propia organización dentro de la misma célula y entre todas esas células también se van a organizar. Y entonces de eso va la organización celular. Las plantas también tienen organización celular porque están hechas de células, células vegetales. Las algas, las microalgas son unicelulares, entonces pues también tienen su propia organización celular. Las macroalgas tienen organización celular de célula en célula y además son varias células juntas que forman un organismo más grande y también se van a organizar entre ellas. Los hongos también tienen organización celular, la mosca, el gato, pero la roca, como no está hecho de células, sí puede haber células sobre la roca, pero no está hecho de células, no tiene organización celular. Igual el molino, puede haber células encima de alguna bacteria, microorganismo, hongo, moho, lo que sea, pero no está hecho de células y no tiene organización celular. Lo mismo con la botella y lo mismo con el río. Puede haber células dentro, pero no está hecho de células. Bien. Ahora, el desarrollo. Todos los organismos tienen que tener desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es un proceso que va ocurriendo de manera progresiva. Mediante un grupo de cambios que se producen en un organismo desde el origen de este organismo hasta la senescencia. Es decir, la senescencia es el envejecimiento de las células hasta que dejan de reproducirse, pero sin morir. Es decir, un ser vivo puede seguir existiendo sin que sus células se reproduzcan, pero si se dejan de reproducir, en algún momento va a morir. Ese lapso en el que se dejan de reproducir y se mueren, sigue siendo y se muere de organismo, sigue siendo un ser vivo, pero esa parte es la senescencia. ¿Ok? Bien, todos los organismos tienen que tener un desarrollo. No tienen que estarse desarrollando todo el tiempo, porque si no diríamos que un abuelito ya no es un ser vivo y sí sigue siendo un ser vivo. Pero en algún momento de su vida, de su existencia, llevó a cabo el desarrollo. Desde que se formó, desde que hubo una división celular, desde el momento en el que dos células, en el caso de un abuelito, de estas dos células sexuales se juntaron, se formó un nuevo ser vivo. Igual los hongos, o igual en este caso de estas bacterias, ¿no? En el momento en que hubo intercambio genético, entonces
Claro, aquí no hubo fusión, pero en otro tipo de reproducción sexual sí hay fusión. En el momento que hubo intercambio genético, entonces ya se formó un nuevo ser vivo. Aquí, en el momento en el que hubo una separación del material genético, ya se formaron dos nuevos seres vivos. Ahí. Ok. Bueno, un nuevo ser vivo a partir de otro. El caso es que todas las células, todos los organismos, todos los seres vivos van a tener un desarrollo. En este caso, sí podríamos decir que el río puede tener un desarrollo si lo decimos como que empezó con un chorrito de agua y se fueron juntando varios arroyitos y luego se creó un río que desemboca en el mar. Y lo mismo, en el molino, pues bueno, fuimos poniendo la base, luego los pedazos de madera, etcétera. Entonces digamos que pudo, entre comillas, tener un desarrollo, ¿no? En la roca, pues bueno, es así, ¿no? En algún momento era un pedazo grande, dependiendo del tipo de roca. Eso lo van a ver más adelante con el maestro Gustavo, que ya lo conocieron en la primera clase. Pero bueno, en algún momento era una roca grande y se dividió, ¿no? O sea, de repente también un pedazo de tierra se dividió, etcétera, ¿no? No nos vamos a centrar en eso, pero digamos que pues no tiene exactamente un desarrollo la roca, ni tampoco tal vez la botella. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, eso es filosofar mucho, pero pues bueno, a pesar de que podrían o no tener desarrollo, que no tienen organización celular porque no tienen células, entonces ya no se les considera un ser vivo. Si esta serpiente jamás tuviera un desarrollo, no se le podría conocer como un ser vivo, pero sí tiene desarrollo, sí tiene composición de chomps, sí tiene organización celular y sí tiene desarrollo. Ahora, todos los seres vivos mueren. En algún momento mueren o pueden morir. Entonces, pues bueno, es como algo obvio, ¿no? Para que un ser vivo sea vivo, pues es que tenga la posibilidad de morir. ¿Una roca puede morir? Pues no. Un molino puede ser destruido, pero no puede morir como tal. Igual una botella. Un río se puede secar, sí, pero como tal, pues bueno, podríamos decir que sí puede morir, pero no tiene organización celular. Ahora, reproducción. ¿Qué es la reproducción? Todos los seres vivos tienen que tener la posibilidad de reproducirse. Ahora, esto lo vamos a ver desde el nivel celular. No estoy diciendo que una persona, un animal, que sea estéril, es decir, que no pueda tener descendencia, no sea un ser vivo. Claro que sí. Pero esta reproducción lo vamos a ver a nivel celular. Si esta reproducción en algún momento de su vida, si las células de este organismo, o la célula de este organismo en algún momento de su vida puede dividirse y generar más de una célula, por lo menos dos, entonces sí tiene reproducción y sí es un ser vivo. Y esto lo tiene que hacer, digamos que, bueno, ahí está el dilema. Para que sea una reproducción, digamos, en toda su regla, la célula debe hacerlo básicamente por sí misma, es decir, no necesita de otro organismo para que se pueda reproducir. Algunos piensan eso y por eso se piensa que los virus no son un ser vivo. Hay un gran debate acerca de si son seres vivos o no. ¿Por qué? Porque un virus, para poder reproducirse, primero, por ejemplo, este bacteriófago necesita infectar una bacteria. Un segundito.
infectar una bacteria, introducir su material genético para entonces crear más virus, más viruses, y en ese momento ya después que salgan más réplicas de este organismo, ¿no? Pero necesita a fuerzas de un huésped para poder reproducirse. Entonces, de que se reproduce, se reproduce. La reproducción es un proceso mediante el cual los organismos vivos producen otros, que son similares a nivel genético, y van a perpetuar la especie, o sea, van a mantener la especie existiendo. Entonces, de que se reproduce, de que genera otros de un material genético parecido, claro que lo hacen, pero necesitan de otros. En cambio, todos los demás seres vivos que no son este virus, sí pueden reproducir su célula a nivel celular, sí se pueden reproducir sin necesidad de utilizar otros organismos. Y por ejemplo, podrían decir que esas avispas, ¿no? No sé si han conocido el caso de que hay algunas especies de avispas que pican algunas hormigas o arañas para dejar sus huevecillos ahí, y entonces que ahí nazcan sus crías, ¿no? Son avispas parásitas, ¿no? O estos parásitos que necesitan de otro organismo para que para poder seguir llevando a cabo su ciclo de vida. Por ejemplo, algunos gusanos que son parásitos necesitan ser comidos por algún organismo en específico para poder eclosionar sus huevos, terminar de desarrollarse, y entonces al momento de que el animal defeca, puedan seguir llevando a cabo el resto de su ciclo de vida hasta llegar al momento en el que se los vuelven a comer o se comen los huevecillos, y se sigue repitiendo el ciclo de que se desarrolla el huevecillo, eclosiona, se desarrolla y luego vuelven a defecar, y se sigue el ciclo de vida de este organismo, ¿no? Sí necesitan de estos organismos, pero la división celular se va a seguir llevando a cabo tanto si son comidos o no. En algún momento de su vida esta reproducción celular se va a llevar a cabo. Entonces, pero pues viéndolo desde el punto de vista de que un parásito también necesita de otro ser vivo para existir, por eso algunos dicen que los seres vivos sí son que los virus sí son seres vivos. En fin, ya les conté un poco sobre la discusión acerca de si los virus son seres vivos o no. Pero bueno, entonces si cuenta con todos estos elementos, podríamos ir diciendo que sí es un ser vivo. Si no cuenta con alguno, entonces no es un ser vivo. Puede ser parecido, pero no es un ser vivo. Ahora, la siguiente característica para los seres vivos es la alimentación. Todos los seres vivos deben de poder alimentarse. Y esto es a base, tiene que ser desde el nivel celular. Si alguien no tiene comida o no tiene la capacidad de ingerir un alimento, no significa que no sea un ser vivo. A nivel celular se siguen alimentando los organismos. Porque ¿qué es la alimentación? Bueno, es un proceso fisiológico mediante el cual los organismos consumen sustancias necesarias, y sustancias pueden ser carbono, moléculas, líquidos, sólidos, etc. Sustancias, recordemos, materia, que contiene también energía cinética, energía química que se debe de procesar para generar otro tipo de energía química y que el organismo la use para generar trabajo. Bueno, que consumen sustancias necesarias para su nutrición y funcionamiento. Entonces es un proceso cuando un organismo, un ser vivo, consume una sustancia para poder nutrirse y funcionar. Y así sustraer elementos y energía de estas sustancias para llevar a cabo sus funciones orgánicas, es decir, para poder vivir, para poder existir. Y entonces aquí está la cuestión. ¿Qué es un alimento? El alimento es cualquier sustancia consumida que nutre el organismo. Podemos comer rocas
pero si no nos nutren, si no nos benefician, si no nos ayudan a funcionar, no es un alimento. Pero si comemos una naranja, sí tiene sustancias que nos van a proveer de nutrientes y energía para poder funcionar. Si nos comemos una Maruchan, pues no nos va a nutrir mucho, pero tiene un poco de carbohidratos, entonces, entre comillas, nos ayuda a funcionar. Un alimento sano va a contener sustancias suficientes que nos van a beneficiar para funcionar y van a ser alimentos, van a tener sustancias muy completas para poder ayudarnos a funcionar. Los alimentos no sanos son aquellos alimentos que no nos aportan muchas sustancias para poder funcionar. Nos aportan la mínima cantidad y muchas veces más bien nos dan también sustancias que nos pueden perjudicar. Ok. Ahora, también todos los organismos, y bueno, en este caso podríamos decir que el molino necesita, si es un molino de viento, pues necesita viento. Esta sustancia, que es el viento, pues lo nutre y lo ayuda a funcionar, ¿no? Pero el molino no tiene células. Y aparte no tiene metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Y bueno, el árbol sí se alimenta de nutrientes. Estas bacterias también. Este perro también se alimenta. Y los virus también se alimentan. Ahora, ¿quiénes llevan a cabo el metabolismo? Los seres vivos. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, es un conjunto de reacciones químicas. Al juntarse estos químicos, estas sustancias, va a haber alguna reacción mediante las cuales los seres vivos van a cambiar la naturaleza química de ciertas sustancias para poder utilizarlas y obtener así materia y energía necesaria para llevar a cabo sus funciones orgánicas. Es decir, en la cuestión de las sustancias químicas, vamos a ver un poquito rápidamente aquí, antes de pasar más adelante vamos a ver la parte del metabolismo, pero bueno. Por ejemplo acá. Bueno, está un poco pixeleado, pero si nos damos cuenta, aquí tenemos hidrógeno, carbono y nada más. Y nos damos cuenta que tenemos en total 1, 2, 3, 4 carbonos. Y tenemos 1, 2, 8 hidrógenos. Igual aquí, tenemos 4 carbonos y 8 hidrógenos. La composición química, es decir, el número de átomos que conforman esta molécula, es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que esta parte se encuentra aquí abajo y no aquí arriba. Y este pequeño cambio, incluso acá, que por ejemplo el cloro se encuentra de este lado y no acá, o bueno, cualquiera de los elementos se encuentra del lado derecho y no del lado izquierdo. Ese pequeño cambio cambia muchas de las características químicas de alguna molécula. Y entonces, por eso nuestro organismo puede consumir algunas sustancias con cierta composición química, y hay de dos sopas: que la pueda usar, que la pueda transformar, o que no la pueda transformar. Si no la puede transformar, pues ya, nada más la saca. Si la puede transformar, esta la convierte en una sustancia que sí va a poder utilizar. La sustancia química que nosotros los seres vivos en general, y más los organismos más complejos, utilizamos es el adenosín trifosfato. Adenina y tiene 3 fosfatos. Adenosín trifosfato. ¿Ok?
Y esta la vamos a generar a base de muchas de las macromoléculas que consumimos. Esta nos va a dar energía básicamente, ¿no? Es una molécula rica en energía que al momento de romper sus enlaces nos da mucha energía y podemos generar trabajo. Entonces, la glucosa no la podemos utilizar como tal para generar trabajo. Entonces, esa la vamos a transformar en una nueva molécula que va a ser adenosín-trisfosfato por medio del metabolismo. El proceso mediante el cual los organismos cambian las características de algunas sustancias para poder utilizarlas. Y entonces, este molino sí puede, pues los molinos sabemos que cambian la composición física de muchas cosas, pero más no la química, o no siempre la química. Pero no funciona, o sea, si no cambia la composición de lo que está usando, pues no pasa nada, ¿no? Sigue existiendo. En cambio, es decir, no funciona a base de esas sustancias que está transformando. En cambio, este perro que tiene metabolismo sí funciona a base de esas sustancias que transforma, a base de su metabolismo. Lo mismo el virus, lo mismo este árbol, lo mismo estas bacterias. Bien, otro punto. Todos los organismos tienen respiración. Todos los organismos respiran, aunque no todos los organismos respiran oxígeno. Si recordamos un poco nuestras clases, no recuerdo si es en la secundaria o también en el bachillerato, hay organismos aerobios y anaerobios. Los aerobios utilizan oxígeno, los anaerobios no utilizan oxígeno, e incluso hay anaerobios estrictos que no pueden existir en presencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración, y esto también es desde el nivel celular. Todo va a ser desde el nivel celular. Porque, por ejemplo, si alguien está aguantando la respiración, pues no significa que mientras aguante la respiración, o mientras alguien tiene una crisis en la que no puede respirar, pero todavía, esperemos, no haya muerto, no significa que mientras está en esa crisis no sea un ser vivo, porque sus células van a seguir haciendo el intercambio de gas. La respiración es un proceso en el que un organismo, un ser vivo, va a tener un intercambio de gases con su medio. Pero, por lo mismo, los seres vivos, si esperamos mucho sin respirar, pues nos morimos. Porque al momento de que nuestras células dejen de tener ese intercambio de gases, entonces sí van a morir. Y si nuestras células mueren, pues nosotros también. Entonces, les digo, la respiración siempre va a ser a nivel celular, para que se considere un ser vivo, pero en el momento en que deja de haber respiración, deja de haber intercambio de gases, entonces el organismo muere, el ser vivo muere. Y entonces, es un intercambio de gases con el medio que le rodea, de modo que a nivel celular, algunos compuestos se van a oxidar por medio de reacciones químicas, con el fin de proporcionar energía aprovechable para la célula. Por eso es que nosotros necesitamos el oxígeno. Pero organismos que no usan oxígeno usan otros elementos para poder llevar a cabo este intercambio de gases y poder proporcionar energía de otra manera. Tienen otros procesos metabólicos y de respiración. Pero bueno, el caso es que es un intercambio de gases. Estas células respiran, el virus respira, el árbol respira, el perro respira, el molino no respira. Si hay un intercambio de gases, pero si deja de haber un intercambio, pues como no tiene células, no va a morir. En el caso del río, sí hay un intercambio de gases también. Y si deja de haber un intercambio de gases, los organismos que están dentro del río sí van a morir. Pero, como les decía, el río no tiene no está